Welcome. Bienvenido a una introducción a las ecuaciones diferenciales. Los objetivos de este video son determinar una solución general y particular a una ecuación diferencial en forma de dx igual f de x. Una ecuación diferencial es una ecuación que contiene derivados y aquí hay tres ejemplos. Para resolver una ecuación diferencial queremos determinar una ecuación que satisface la ecuación derivada y esto requerirá integración. Para resolver una ecuación diferencial en este formulario, es útil escribirla en la notación de Leibniz y luego en forma diferencial. Recuerde si dx igual f of x, luego d igual f of x 510. Una vez en este formulario podemos integrar ambos lados de la ecuación, lo que nos permitirá resolver la ecuación diferencial. Vamos adelante y miremos cómo se hace esto. El objetivo aquí es encontrar una función que satisfaga esta ecuación diferencial. Aunque puedes poder resolver esto solo mirando, vamos adelante a mostrar los pasos. Lo primero que hacemos es escribir esto en la notación de Leibniz. Tenemos dx igual 2x y luego en forma diferencial. Tenemos d igual 2x 510. Ahora integraremos ambos lados de la ecuación, y puede ayudar a poner 1 aquí para que pueda pensar que queremos el antiderivado de 1 con respecto a y bien. Eso sería y luego en el lado derecho, el antiderivado de 2x con respecto a x sería 2x cuadrado 2 y luego más c. Ahora, podía tener a más c a la izquierda y a la derecha y luego combinarlos en el lado derecho, pero todavía sería una constante. Así que avancemos y limpiemos esto. Tenemos la función y igual x cuadrado más c. Aviso, nuestra solución es una familia de funciones. Y esta se llama una solución general a una ecuación diferencial. A veces nos dan suficiente información para determinar la constante de la integración, como vemos aquí que y1 igual 3. Para poder utilizar esta información para encontrar el valor de c cuando x igual 1, y igual 3. Para tener 3 igual 1 cuadrado más c. Tenemos c igual 2, que significa y igual x cuadrado más 2. Y esto se llama la solución particular. Vamos adelante y miremos el gráfico de lo que acabamos encontrado. Una manera de representar una ecuación diferencial es por un campo de pendiente como vemos aquí en rojo. Cada segmento aquí representa la pendiente de la solución a la ecuación diferencial. Recuerda que dijimos en la pantalla anterior que la solución general es igual a x cuadrada más c. Bien. Esto representa una familia de funciones para diferentes valores de c, significa cualquiera de las parábolas que se encuentran bien en este campo de pendientes como vemos aquí. Sería parte de la solución general. Pero desde que fueron dados que la solución pasó a través del punto como vemos aquí. Esta parábola representa la solución particular. Y igual a x cuadrado más 2. Vamos adelante y miremos otro ejemplo. Aquí vamos a tener dx igual 1x. Lo que significa que diferencial igual 1x diferencial x, así que ahora podemos integrar ambos lados de la ecuación. El antiderivado de 1 con respecto a y sería y. El antidivisor de un x sería el registro natural x, y luego tenemos el más c otra vez. Esta es nuestra solución general a esta ecuación diferencial, pero ahora estamos dando información para determinar la solución particular. F de igual 2. Así cuando x igual y igual 2 sí que nos permita encontrar el valor de c, así que tendremos dos iguales de registro natural más c. Bien, el registro natural es igual a 1. Tenemos c igual 1. Que nos dice que nuestra solución particular sería igual al registro natural x más 1. Y otra vez miremos el gráfico de eso. Aquí tenemos el campo de pendiente para la ecuación diferencial, y en negro tenemos la solución en particular porque nos dieron que la solución que queríamos pasar por ese punto, hay una sola función que se encuentra bien en el campo de pendiente, y pasa a través de ese punto, que dijimos en la pantalla anterior era igual al registro natural x más 1.
¿De acuerdo? Entonces el orden de una ecuación diferencial es el mayor derivado presente en la ecuación diferencial. Los ejemplos anteriores fueron ejemplos de ecuaciones diferenciales de primer orden. Ahora vamos a mirar una ecuación diferencial de segundo orden. Aquí nos dan prima doble de x es igual a x al poder de menos 1 2, f' de 4 igual 2 y f de 0 igual 1. Así que nuestro objetivo es encontrar la función original, dado el segundo derivado. Así que probablemente podemos hacer la conexión ahora que para encontrar el primer derivado podemos integrar el segundo derivado, que sería x al poder de menos 1 2 con respecto a x. Así que si integramos el segundo derivado como vemos aquí, encontraremos el primer derivado. Así que esto será igual a agregar 1 al exponente, es x al 1 2 dividido por 1 2 más c, que será igual a 2x a la potencia de 1 2 más c. Y de nuevo, este es nuestro primer derivado desde que comenzamos con el segundo derivado. Bien, ahora se nos ha dado que f' de 4 es igual a 2. Así cuando x igual 4, y igual menos 2 y que nos permite determinar c. Así cuando x igual 4, y igual 2. Tenemos 2 es igual a 2 por 4 a la potencia de 1 2 más c. Bien, 4 a la 1 2, que sería 2. 2 por 2 es igual a 4. Entonces c igual menos 2. Así que la primera función derivada es igual a 2x al poder de 1 2, 2. Ahora si integramos el primer derivado, podemos determinar la función original. Vamos adelante y hagamos en la próxima pantalla. Así que aquí está nuestro primer derivado. Para encontrar la función original necesitamos integrar 2x al poder de 1 2, 2 con respecto a x. Así que tenemos 2x al 1 2 más 1. Eso se dividiría 3 2 por 3 2, 2x más c. Vamos adelante y limpie esto. Tenemos la función es igual a. Esto sería 2 por 2 3 igual 4 3x al 3 2, 2x más c. Pero se nos dio la condición inicial que f de 0 igual 1. Así si f de 0 igual 1 teníamos y igual 1 cuando x igual 0. Bueno, estos dos términos son 0, así que tenemos c es igual a 1. Así que la función original sería 4 3x a 3 2, 2x más 1. ¿De acuerdo? Eso lo haré para este primer video. Espero que haya sido de ayuda.